En este nuevo video vamos a hablar sobre el proceso de cuantización. Una señal continua, como la voz, tiene un intervalo continuo de amplitudes. Por tanto, sus muestras o la señal muestreada de esta señal de voz debe tener al igual un número continuo de amplitudes. En otras palabras, dentro del intervalo de amplitudes de la señal encontramos un número infinito de niveles de amplitud. Aquí surge una complicación, porque ¿cómo sería posible representar un número infinito de amplitudes o transmitir un número infinito de amplitudes, de valores? Entonces, pero no es necesario transmitir las amplitudes exactas de las muestras, ya que cualquier sentido humano ubicado como receptor final puede detectar únicamente diferencias de intensidad finitas. Luego, esto quiere decir que la señal continua original puede aproximarse mediante una señal construida a partir de amplitudes discretas de un conjunto, no sé, disponible sobre una base de valores. Esto le va a adicionar pues a nuestra señal un error, pero va a ser mínimo. Cuando hablamos de cuantizadores, aparece que hay de dos tipos. El primero es del tipo uniforme y el segundo tipo de cuantizador es del tipo no uniforme. Cuando hablamos de los cuantizadores uniformes, como su mismo nombre lo dice, los cuantizadores van a estar representados mediante un escalón, una escalera, y en esta escalera, la cual nos va a generar unos niveles acá, si el cuantizador es de tipo uniforme, va a haber un espaciamiento entre un nivel y otro idéntico o uniforme. Los cuantizadores uniformes tienen ciertas características y pueden ser del tipo medio escalón o del tipo medio aumento. Si la figura muestra las características de entrada y salida de un cuantizador, en este caso este cuantizador va a ser del tipo medio escalón y este otro cuantizador va a ser del tipo medio aumento. Entonces, estos son los dos tipos de cuantizadores uniformes que podemos encontrar. Hay otra forma de cuantizador, que es el que se conoce como cuantizador no uniforme. En este, los niveles que vemos acá no van a ser, no van a tener un espaciado idéntico. Luego su espaciado no va a ser uniforme. Por eso se conocen como cuantizadores no uniformes. Cuando miramos los cuantizadores, notamos que este proceso puede seguir una ley uniforme como se describe en los cuantizadores del tipo uniforme, o una ley que no sea uniforme, como va a describir los cuantizadores no uniformes. Cuando hablamos de comunicaciones telefónicas,
resulta preferible utilizar una separación de variables entre los niveles de representación del tipo no uniforme. La explicación será la siguiente. Eh, si la cuantización de la voz se hiciese de forma uniforme y sabiendo que el intervalo de voltajes que abarcan las señales de voz desde los valores picos, o sea, cuando la voz es muy fuerte o se grita, hasta los valores más pequeños, que es cuando se habla de forma baja o se susurra, entonces el intervalo de voltaje va a ir desde 1000 a 1. ¿Qué sucedería si la cuantización fuese de tipo uniforme? Nos daría como resultado la pérdida de mucha información, la cual estaría ubicada en las señales de poca intensidad. Por esto, para realizarle cuantización a las señales de voz en las comunicaciones se utiliza la ley A. Ahora vamos a dar una pequeña explicación de cómo funciona la ley A, que es la ley que se aplica a las comunicaciones. Primero que todo, tenemos una señal de voz. Vamos a suponer que esta es nuestra señal de voz. Esto se define para la parte positiva tanto como para la negativa. Entonces, todo lo que hagamos acá en la parte positiva se va a repetir automáticamente en la parte negativa. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a trabajar la ley A es buscar el nivel más alto, que va a ser eh, nuestro valor pico. Vamos a suponerlo aquí. Este es nuestro valor pico. El siguiente paso es dividir a la mitad para tener ya dos intervalos acá de valores. Entonces ya generamos un segundo nivel que surgió al dividir a la mitad del primero. El tercer paso será dividir nuevamente nuestro nuevo nivel. Esto nos va a permitir generar otro nivel. Entonces ahora tenemos tres niveles. El siguiente paso es dividir a la mitad el último nivel que pusimos. Esto se debe repetir hasta que alcancemos 128 niveles en la parte positiva y 128 niveles en la parte negativa. Entonces, cada vez vamos a seguir dividiendo a la mitad el último nivel que hemos generado. ¿Por qué hablamos de 128 niveles? Se hablan de 128 niveles para la parte positiva y 128 niveles para la parte negativa, ya que cuando codifiquemos estos niveles van a estar representados en 8 bits, lo cual nos da un valor de 256 posibles valores. Por esto es que seleccionamos
128 niveles para la parte positiva y 128 niveles para la parte negativa. La ventaja de esta cuantización efectivamente será que va a favorecer las señales de menor intensidad, puesto que en los lugares donde va a aparecer señales de forma más baja o de menor intensidad, la cuantificación va a ser más pequeña. Y en los lugares donde la señal es más alta, más fuerte, la parte de cuantización será más flexible. Lo siguiente será mostrar el comportamiento de las señales a través del simulador Simulink. La simulación se presenta a continuación. Acá tenemos una fuente, la cual contiene una voz que está filtrada. Después la pasamos por un muestreador, la comprimimos y la vamos a cuantizar. Vamos a mirar el comportamiento, nuestra señal continua, nuestra señal muestreada, nuestra señal compresionada y por último ya nuestra señal cuantizada. Esto era lo que nos quedaba pendiente y con esto concluimos en esta parte el nuevo video. Gracias.